Arranca una nueva etapa de 2025 aquí en Cuba y es por esto que hoy les comparto el primer recorrido que estaremos haciendo durante el mes de marzo. Así que acompáñenme. Y la calle protagonista del video del día de hoy es Zapata. De hecho, vamos dejando atrás la famosa calle Zanja, que es donde comienza uno de sus extremos, básicamente. Entonces vamos a cruzar para recorrerla en todo su esplendor para ver con qué nos encontramos respecto a actualizaciones y demás. Aquí dejamos atrás también una calle muy reconocida, déjenme enfocársela mejor, que es Infanta. Aquí ven la calle H. Upmann, qué interesante, relacionado con la marca de cigarros. Como primera anotación me gustaría mencionarles que a pesar de que van a ver un tanto muerta esta parte de Zapata, muchos dueños colocaron en estos sitios en específicos sus negocios privados, dígase medianas, pequeñas empresas. Por eso es que ven muchos autos aquí estacionados. Aquí voy a mostrarles uno que es básicamente dentro de una casa. Y en lugares como estos se van a dar cuenta cómo también juegan un papel fundamental todos estos lugares que tienen que ver con el tema de limpiado de los autos, fregado. Para que se ubiquen, estamos pasando por intersecciones de calles como lo son Bazarrate, aquí ven Masón, la calle H. Upmann, que la dejamos atrás también. Aquí en parte de las instalaciones del estadio Juan Abrantes, donde vienen muchos estudiantes, sobre todo relacionados con la universidad, con las facultades, a entrenar. Les muestro la parte trasera de la Quinta de los Molinos, que se encuentra en esta calle Zapata. Aquí también les comparto una serie de paneles solares, que saben que últimamente en el país se está apostando por las energías renovables, y esto es un centro donde se está llevando a cabo esta serie de experimentos, como pueden ver, por el mismo tema del suministro de energía y todos esos temas que saben que hemos tocado recientemente en el canal por la situación energética, los apagones y demás. Aquí ven un vivero que tiene como nombre La Girardilla y es un punto de venta de plantas medicinales, ornamentales, que ahora mismo les voy a estar mostrando. Miren, para los amantes de las plantas, como es aquí cactus, todo este tipo de adornos para decorar el jardín, los adenios, que en lo personal son unas plantas que a mí me encantan. Por allá vemos patas de elefante. ¿Saben? Últimamente me he culturizado mucho con el tema ornamental. Buenos días. Regó aquí y se puede para allá. Sí, gracias. Luego de esa parte poco movida de Zapata, ahora sí vamos a una zona más, digamos, concurrida por el tema del tránsito de los autos, de las personas pasando. De hecho, aquí a mi izquierda está el centro de La Girardilla. Tenemos también la Facultad de Estomatología. Y si seguimos descendiendo, ya vamos como tal a la avenida de Carlos III. Pero, como eso no tiene nada que ver con este recorrido, solo se los muestro a modo de mención. Y si movemos la cámara para la derecha, ya iríamos a lo que es la zona de la parte de Vedado y todos los sitios que ustedes saben que hemos documentado muchísimo en el canal. De hecho, desde esta zona de Zapata, por ejemplo, puedes moverte con total facilidad y sin tener que pasar trabajo con el transporte a varios de estos sitios, porque verdaderamente, por ponerles un ejemplo, nada más el simple hecho de coger un carro de Centro Habana para ir para Vedado, pasas un poco de trabajo, el transporte también. Por ese tramo te quieren cobrar 200 pesos, 150 pesos, en fin.
Y yo, como soy el chico aquel que soy el gran caminante, yo vengo desde Centro Habana y en el mayor de los casos, cuando tengo que hacer una que otra gestión para la parte del Vedado, para el municipio de Plaza, se los digo sinceramente, prefiero venir a pie. Como pueden ver, para esta parte todavía nos inunda esa naturaleza que caracteriza esta zona de la ciudad. Esta pequeña lomita que ven por acá es lo que se conoce como la Loma del Príncipe. Un edificio con una arquitectura bastante peculiar que a lo mejor no puedan apreciarlo así, pero desde arriba tiene forma de pentágono que se encuentra en esta parte de la calle Zapata. Y aquí comienza una parte bastante, digamos, comercial de Zapata, pues se van a dar cuenta de todos los negocios con los que cuenta. Esto es como una especie de venta de jugos naturales. Por aquí tenemos algo que yo creo que antes era un ditú, ahora es algo particular básicamente. Aquí lo ven que la gente viene y 24 horas. La gente viene, se sienta ahí, se come su sándwich, se toma su jugo, su cerveza. Y por lo que veo, bueno, miren, por eso estos videos de actualización, yo junto con ustedes me entero de varias cosas, van a ser como varios puntos aquí, varias tarimas, para aprovechar el espacio del parque. Y aquí a mi derecha tengo el Hospital Manuel Fajardo con sus disímiles y diferentes departamentos, porque créanme que es uno de los hospitales más grandes con los que cuenta el municipio Plaza de la Revolución. Entonces vamos a mostrarles para confirmarles lo que les estaba mostrando de la gente con sus negocios privados, venta de garaje, algo ya muy normalizado aquí en La Habana. Le pongo unos pavos de Ahora estamos llegando a una de las intersecciones más, digamos, importantes que tiene esta calle Zapata, que es con la mismísima Avenida Paseo. Avenida que hace unos cuantos meses atrás tuvimos la oportunidad de documentar de punta a punta, así que los invito a que si quieren conocer y ver cómo se encuentra esa parte de la ciudad en específico, después de este video pueden buscarlo en el canal, que ahí está disponible el recorrido. Yo impactado en la actualidad cuando veo estas camionetonas y todos estos autos, digamos, relativamente entre comillas modernos o recientes, porque sé que cuando ustedes ven estos autos automáticamente me dicen la marca de qué año es, modelo, ustedes están escapados sinceramente, pero como que ahora en la actualidad se ve más aún, tienen más auge, digamos, estas importaciones de autos de otras partes del mundo.
Vamos con otra parte comercial de Zapata. Aquí hay un agromercado junto con una bodega. Aquí van a ver unos cuantos autos y vehículos haciendo fila porque hay un punto de gasolinera. Y ya para esta zona de Zapata, ojo, importante, si cogemos mano izquierda en este mismo trayecto, podemos ingresar a otra barriada que visitamos hace poco, que es La Timba. Como les dije anteriormente, no es una calle con tanto movimiento, pero sí tienen cosas interesantes que les he mostrado alrededor de todo este recorrido. Como por ejemplo, miren cómo en este edificio juega un papel fundamental el tema de las rentas. Y por aquí accedemos de una manera muy rápida y fácil a lo que es la necrópolis de Colón o el cementerio de Colón, que aquí les estoy mostrando parte de sus instalaciones. Es que de hecho una de las entradas principales que tiene la instalación se encuentra en esta misma calle Zapata. Y aquí llegamos a la entrada principal que les estaba hablando, o una de ellas, en su intersección con la calle 2. Vamos a cruzar para mostrárselas más detalladamente. Que aprovecho para decirles, si les gustaría todo un recorrido de la calle 12 que tiene cosas bien interesantes para documentar, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y ven, aquí ven la entrada de la necrópolis. Algo bien bonito arquitectónicamente hablando, si me lo preguntan. Y aquí también hay negocios bien interesantes y peculiares. Esto no sé realmente qué es, pero miren cómo cuenta ahí con su plantica eléctrica, cosa que cuando se vaya la luz no hay ningún tipo de problema para ejercer su servicio. Eso es como una estrategia que han tomado muchos de estos negocios privados, producto de los horarios y de los bloques con el tema de los apagones, porque verdaderamente tantas horas en apagón evidentemente afecta el servicio de atender a la población, de brindar lo que tienen para ofertar. Ya es algo como que normalizado que vayas a un tour por la ciudad o te encuentres caminando por la ciudad y vayas a un restaurante o una MIPYME o un negocio privado y te encuentres en tema de apagón una de estas plantas eléctricas funcionando. Y sí, todavía estamos bordeando el cementerio de Colón. Bien, pero bien grande y aún no termina. Tenemos
el famoso Jalisco Park. Me atrevo a decir que el sustituto de los parques infantiles en la actualidad que tienen los niños o la familia que tiene la posibilidad de traerlos a este parque en específico, porque si dices, por ejemplo, el Parque Lenin, bien conocido por todos, ya ese establecimiento no existe. Si dices Coney Island, está inhabilitado. Entonces este es el que toca. Si han venido con sus niños aquí y son de La Habana o otra parte de Cuba, denme sus experiencias en la parte de los comentarios. Y mostrándoles otras imágenes, ya llegando al final de Zapata, me despido sin antes decirles que una vez más gracias por ver el video hasta el final y pedirles que me apoyen con un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida. Vamos.